Buenas noches a todos los que estáis aquí y a aquellos que lo podáis escuchar más adelante grabado en Opto Academy. Hoy lo que vamos a hacer es un seminario o un webinar que tiene que ver con el uso de los líquidos de mantenimiento y la desinfección de las lentes de contacto, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos con la epidemia del COVID-19 por el virus SARS-CoV-2. Y lo que vamos a ver es si realmente los líquidos de mantenimiento que tenemos actualmente son capaces de desinfectar las lentes de contacto de este virus en concreto. Lo que voy a hacer durante este webinar es presentaros los tipos de líquidos de mantenimiento que tenemos y las moléculas o los componentes que tienen estos líquidos para que podamos entender mejor la capacidad desinfectante y limpiadora que tienen los líquidos existentes y luego comprobar si realmente son capaces de desinfectar las lentes de contacto de este coronavirus o necesitamos tomar medidas diferentes a las habituales para la limpieza de las lentes de contacto. En esta primera diapositiva conocéis todos los líquidos, son líquidos de mantenimiento habituales y son los que podemos utilizar en nuestra práctica clínica de contactología y tendremos pacientes con peróxidos de hidrógeno, tendremos otros pacientes con soluciones únicas, pacientes que utilizan lentes permeables y entonces les tenemos con un acondicionador y un limpiador, o las soluciones salinas con o sin conservantes para aclarar la limpieza de la lente de contacto antes de ponerse la lente de contacto. Es decir, que esto más o menos es un resumen de los líquidos de mantenimiento que tenemos actualmente a nuestra disposición en la práctica clínica. Pero lo importante es saber cuáles son los componentes que tienen estos líquidos de mantenimiento y si realmente estos componentes son suficientes para la situación actual en la que estamos conviviendo con la epidemia del COVID-19. Fundamentalmente, estos son los componentes que tienen la mayoría de los líquidos de mantenimiento. Y vamos a poner los dos líquidos más habituales de uso, que son los peróxidos de hidrógeno y las soluciones únicas, pues todos ellos llevan un biocida o un conservante o un desinfectante, lo podemos llamar de las tres maneras, son sinónimos. Tendrán surfactantes, tienen también quelantes, ahora veremos qué propiedades tienen cada una de ellas. También pueden tener humectantes, hay algunos que tienen humectantes, otros que no, pero ahora, por lo general, casi todos los líquidos más modernos sí que tienen humectantes. Y luego hay algunos que llevan sustancias limpiadoras o el limpiador es otro líquido de mantenimiento añadido a esa solución única o al peróxido de hidrógeno. Y además de llevar un componente acuoso, donde van a estar todos estos componentes, pues también tienen sales para mantener las propiedades físico-químicas, como son el pH, la osmolaridad y la viscosidad o la tensión superficial, que fundamentalmente la viscosidad va a estar más relacionada con otros componentes como son los humectantes, no las sales en este caso. Entonces vamos a ver un pequeño repaso de lo que sería los diferentes componentes que tienen estas soluciones y qué diferencias hay entre cada uno de ellos, porque creo que es muy importante que seáis capaces de conocer las diferentes composiciones y poder elegir el mejor líquido de mantenimiento para vuestros pacientes en el momento en el que le estáis adaptando las lentes de contacto o cuando ya está adaptada y presentan algunas complicaciones en su uso y lo podemos solucionar con el líquido de mantenimiento. Lo primero de todo serían hablar de los biocidas, que en la situación en la que estamos ahora, pero previamente también, probablemente es el componente de los líquidos de mantenimiento que son más importantes en el uso de las lentes de contacto. Estos biocidas, dependiendo del líquido con el que trabajéis, pues pueden ser los que veis en la tabla. Pueden estar basados en peróxido de hidrógeno, pueden ser hipocloritos de sodio, como por ejemplo el Proyen de Menicon, que yo creo que ahora mismo en el mercado español y latinoamericano probablemente es el único producto que lleva hipoclorito de sodio. Y luego las soluciones únicas llevan polihexanida, que es el PHMB, que podéis ver en las etiquetas de los líquidos de mantenimiento, o el Poliquat, que es una polihexanida pero con una cadena molecular más grande, es a grandes rasgos y de una manera un poco sencilla de explicar, como si fuera la molécula de polihexanida
unida varias veces, haciendo que sea una polihexanida con un peso molecular más grande y que lo que provoca fundamentalmente es que sea más difícil que esa molécula se pueda introducir en la matriz de la lente de contacto hidrofílica y, por tanto, quedarse en la lente de contacto y luego ser liberado a la superficie ocular y provocar irritación, por lo cual, teóricamente, con Poliquat los pacientes deberían tener menos irritación ocular que con PHMB, pero la evidencia científica no ha conseguido un consenso en este sentido. Luego hay otros líquidos que llevan otra molécula desinfectante como es el oxipol y el policuartenio, alexidina. También hay algún líquido, aunque ahora cada vez hay menos. Los que más tienen solución única llevan poliquat. El cloruro de benzalconio, el BAC, es un desinfectante, un biocida que ahora mismo en el ámbito de la optometría y de las lentes de contacto está casi completamente en desuso. Puede haber alguna lágrima artificial que todavía lleve cloruro de benzalconio como conservante, pero los líquidos de mantenimiento no. Y este es un conservante que se utilizaba mucho en los líquidos de mantenimiento hace 15 o 20 años y se utilizaba porque tiene una capacidad desinfectante muy, muy grande, pero su combinación con la lente de contacto es bastante peligrosa porque es una molécula que se adhiere muy bien a los materiales de las lentes de contacto y que luego se libera con facilidad cuando entra en contacto con la película lagrimal. Y lo que va a hacer la lente de contacto es mantener ese cloruro de benzalconio mucho tiempo en la superficie ocular y tiene una capacidad irritante muy elevada. Esa fue la razón por la que se eliminó de la mayoría de los líquidos de mantenimiento, por no decir de todos, y prácticamente de todas las lágrimas artificiales, pero yo lo sigo poniendo ahí y por eso lo he puesto con un asterisco, porque os vais a encontrar muchos colirios oftálmicos para tratamientos como la hipertensión ocular o antibióticos o antiinflamatorios oculares, que el conservante fundamental que llevan es el cloruro de benzalconio. Es decir, en los colirios oftálmicos, en los fármacos oftálmicos, no se han eliminado el cloruro de benzalconio, principalmente por una cuestión, digamos, casi comercial. En un producto sanitario como los líquidos de mantenimiento o las lágrimas artificiales es muy fácil y económico, comparado con un fármaco, el cambiar la composición del producto y, por tanto, eliminar ese cloruro de benzalconio y poner otras biocida que sea menos irritante. Y, por tanto, el laboratorio lo puede hacer con relativa facilidad. En un año puede hacer ese cambio, o año y medio, y el coste no es un coste, es un coste que es asumible por los laboratorios. En el caso de los colirios oftálmicos, que son fármacos, no son productos sanitarios, el cambiar la composición del producto lo convierte en un nuevo fármaco y eso supone millones de euros el poder hacerlo y probablemente ensayos clínicos y gastos y tiempo para poder conseguirlo. Entonces, dentro de la balanza del daño que puede hacer el cloruro de benzalconio con respecto al beneficio que se podría obtener para el laboratorio el cambio del fármaco, pues la mayoría de los fármacos que existen desde hace tiempo no llevan cloruro de benzalconio. Los más modernos se están haciendo sin ese cloruro de benzalconio e incluso se están haciendo sin conservantes para eliminar esa irritación. Seguramente que todos tendréis pacientes de glaucoma a los cuales les han cambiado el tratamiento de colirio hipotensor varias veces y en muchas de las ocasiones esos cambios no es solo por un motivo de falta de eficacia de ese colirio respecto a la presión intraocular, sino por un aumento de la irritación ocular de esos pacientes y de una incomodidad, una sequedad ocular en esos pacientes debida a la irritación de este biocida. Y luego, recientemente, yo creo que es el último biocida que ha llegado a España, está la povidona iodada, que es un biocida que todos conocemos porque la utilizamos en casa cuando tenemos alguna herida y queremos desinfectar esa herida. Y ahora tenemos también disponible una solución de mantenimiento para lentes de contacto, tanto hidrofílicas como permeables al gas, basadas en povidona iodada. Por tanto, estos son los biocidas que vais a encontrar en el mercado. Esto es lo que tenéis que ver cuando veáis la solución única o el líquido de mantenimiento que le vayáis a dar a vuestro paciente. Tenéis que ver exactamente
qué biocida es el que lleva y luego veremos, en el caso del coronavirus, cuál de ellos están indicados o han mostrado su eficacia contra los coronavirus, que ya adelanto que todo lo que se ha demostrado hasta el día de hoy en este tipo de desinfecciones está basada en coronavirus, que no es este SARS-CoV-2, sino coronavirus, virus de la misma familia que el que está provocando el COVID-19. No hay ningún estudio a día de hoy específico del SARS-CoV-2 en cuanto a este tipo de desinfectantes. Pero, como todos tienen una composición y una estructura celular muy parecida, pues se supone, pues, probablemente con mucho acierto, que el comportamiento de estos biocidas con este coronavirus será el mismo que con cualquier otro de los que ya eran conocidos. ¿Qué eficiencia tiene o qué eficacia tienen los biocidas ante los patógenos que tenemos o que pueden atacarnos a través de la superficie ocular? Bueno, pues este paper que os he puesto, que es del año 2018, es un paper en el que testean o prueban diferentes soluciones únicas y entre ellas un peróxido contra la acantamoeba. En este caso la acantamoeba castellani, que es la más típica que tenemos en cuanto a infección ocular. Lo que encuentran es que en el caso del peróxido es capaz de conseguir eliminar la acantamoeba castellani en su formato trofozoito sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y las soluciones únicas también tienen una capacidad de ataque contra la acantamoeba en su formato trofozoito, pero no son capaces de hacerlo en el formato quiste, que es el sistema en el que se puede poner la acantamoeba, que hace que sea mucho más resistente, esperando a unas condiciones en la superficie ocular más ventajosas para ella, para volverse a hacer trofozoito y hacer el daño que puede llegar a hacer. En el caso del peróxido de hidrógeno es capaz de atacar contra los quistes de acantamoeba después de 6 horas de permanencia con respecto sin estar neutralizado, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Esto significa que estamos, en el caso de los peróxidos y de las soluciones únicas, ante soluciones de mantenimiento que tienen una capacidad biocida desinfectante muy potente, ¿de acuerdo? Porque la acantamoeba, en este caso la castellani, es probablemente el patógeno más resistente ante cualquier biocida de todos los que podemos ser contagiados o ser infectados a nivel ocular. Si añadimos, este es otro trabajo, la povidona iodada, que no estaba en el trabajo anterior, podemos ver cómo la povidona iodada también es capaz de tener una capacidad de desinfección muy potente contra todas las bacterias que aparecen en la gráfica, incluso la acantamoeba y también el adenovirus, ¿de acuerdo? Por tanto, el primer mensaje que os quiero lanzar con esta presentación es que los biocidas que tenemos o que se utilizan en las soluciones de mantenimiento tienen una capacidad muy potente para eliminar patógenos muchísimo más resistentes a estos desinfectantes que los virus como el coronavirus, que como veremos más adelante, probablemente ese es su punto débil, es decir, la poca capacidad de resistencia que tienen entre los biocidas por la estructura de su envoltura. ¿Qué más productos o qué más componentes tienen los líquidos de mantenimiento? Pues uno de ellos importantes son los quelantes. Y los quelantes son moléculas encargadas de ayudar a esa desinfección que hacen los biocidas y de retirar componentes de la lágrima que se pegan a la lente de contacto, como el calcio. Aquí los más famosos y más conocidos son los dos primeros que ponemos en la tabla, que son el hepta, que es probablemente el más utilizado en las soluciones de mantenimiento, soluciones únicas. Por ejemplo, los peróxidos no llevan estos quelantes. Y los citratos. Hay un fabricante que es Disop, que en vez de utilizar hepta como quelante, utiliza un citrato para hacer la misma función y que teóricamente es menos irritante que el hepta. Luego tenemos los limpiadores
los limpiadores pues son moléculas que son capaces de eliminar la suciedad que se acumula en la superficie de la lente de contacto, en este caso, eliminar proteínas y lípidos, ¿de acuerdo? Algunas de ellas tienen capacidad surfactante, es decir, los surfactantes que los podríamos unir al humectante, que no tengo puesto la tabla en esta presentación porque va más dirigida hacia el tema del coronavirus, pero los surfactantes son moléculas que están en los líquidos de mantenimiento que son capaces de formar micelas y rodear las moléculas, ya sean proteínas o lípidos, o las propias bacterias o patógenos que están en la superficie de la lente de contacto, para que después, cuando son aclaradas las lentes de contacto, se puedan eliminar de la superficie con muchísima más facilidad. En ese caso, surfactantes humectantes, los más famosos son el PVP, que es el polivinilpirridona, o la PVA, polivinilalcohol, el ácido hialurónico, que se utiliza también en las lágrimas artificiales, como el PVA, es también un humectante que se está poniendo mucho en los líquidos de mantenimiento y que nos pueden ayudar a esta labor de desinfección. Pero los limpiadores también nos ayudan y por eso sí que están en esta presentación. Tenéis limpiadores enzimáticos como la subtilisina, que lo que hacen son enzimas que rompen las proteínas que se quedan pegadas en la superficie de la lente de contacto para que puedan ser eliminados. Tenéis limpiadores lipídicos, que son enzimas que son capaces de romper, en vez de proteínas, romper lípidos, y en este caso son enzimas que pueden ser muy interesantes para el tratamiento de desinfección de los virus como el coronavirus, porque ya me voy adelantando a las diapositivas, pero ya creo que todos sabemos cuál es la composición estructural de la envoltura del coronavirus, y es principalmente lipídica, con una serie de espículas proteicas que son las que se unen como si fuera un neurotransmisor a los receptores a unos receptores, parece que unos receptores concretos de la superficie de las células, que es el ACE2, y esa envoltura lipídica podría ser dañada por estos limpiadores lipídicos, por estas enzimas llamadas lipasas, que podrían romper esos lípidos y, por tanto, inactivar el virus. Luego tenemos otros limpiadores, como el alcohol isopropílico, que son muy potentes como limpiadores, pero que además, en el caso de estructuras como la del coronavirus, que como acabamos de comentar es lipídica, el alcohol es capaz de desintegrar esa estructura lipídica e inactivar el virus. Por tanto, no solamente estaría haciendo aquí una función de limpieza, sino que también estaría haciendo una función de desinfección. Ok. Para mí, hacer esta presentación, y la he hecho ya varias veces durante los últimos 2 meses, y he hablado de líquidos de mantenimiento en los últimos 3 años muchas veces, porque creo que siempre ha sido el gran olvidado en las lentes de contacto. Para mí, esta situación que estamos viviendo ahora creo que es una oportunidad desde el punto de vista de la contactología para que tanto los usuarios de las lentes de contacto, pero sobre todo los adaptadores y los profesionales de la salud visual que trabajan con lentes de contacto, le empiezan a dar la importancia a los líquidos de mantenimiento que realmente se merecen. Y esta diapositiva es la diapositiva que intenta mostraros esto que os estoy diciendo. Fijaros, para la Agencia Española del Medicamento, que se basa su clasificación de productos sanitarios en la clasificación que tiene la Agencia Europea del Medicamento, para poder dar ese marcado CE, esa aprobación CE, y que puedan ser comercializadas, pues esta pirámide nos muestra las diferentes clases que hay de producto sanitario, que va desde clase 1, que es la base de la pirámide, hasta clase 3, que es el pico, siendo cuanto más alta es la clase, más riesgo tiene ese producto sanitario para el paciente y, por tanto, más riesgo, más importancia para las agencias de medicamentos europeos tiene ese producto. ¿De acuerdo? Fijaros que las lentes de contacto, incluidas la ortoqueratología, que es de uso nocturno y que hace moldeo sobre la córnea, es decir, que sus riesgos podrían ser considerados por una agencia como la española mayor que cualquier otra lente de contacto, se clasifica como clase 2A, que es, dentro de las de riesgo, la de menor riesgo de todas. Es decir, para que os hagáis una idea, si yo quiero poner en el mercado un producto clase 1, como son las gafas, no necesito hacer estudios preclínicos ni un ensayo clínico para poner ese producto, sino que tengo que tener un expediente técnico del producto en el que se indique todas las características y que tenga un análisis de riesgo sencillo
de qué pasaría si ese producto clase 1, como las gafas, pudiera potencialmente hacer daño a un paciente y cómo se podría resolver. Solamente hay que tener ese expediente técnico y ni siquiera te hay que pasar una auditoría para que la agencia le dé ese marcado CE. Con la clase 2A ya hay que hacer ensayos clínicos, ya hay que pasar una auditoría. Cuando subimos a clase 2B, los ensayos preclínicos son muchísimo más duros de pasar, la auditoría es más dura y cuando estamos en clase 3, que es la frontera con el medicamento, es infinitamente más duro. Bueno, pues las lentes de contacto están consideradas dentro de los productos sanitarios como clase 2A de un riesgo moderado leve. Los líquidos de mantenimiento están considerados todos como clase 2B. Es decir, para las agencias del medicamento, los líquidos de mantenimiento conllevan más riesgos para el paciente que la propia lente de contacto. Y los fabricantes necesitan hacer muchos más ensayos preclínicos, necesitan trabajar más en ese análisis de riesgo de posible o potencial daño al paciente de lo que se tiene que hacer con la lente de contacto. En cambio, nosotros como adaptadores le damos muchísima menos importancia, cogemos cualquier líquido de mantenimiento que tenemos en nuestra estantería para dárselo al paciente con lo que realmente nos importa, que es la lente de contacto. Y en este sentido debemos cambiar un poco ese paradigma y darle esa importancia al líquido de mantenimiento porque es el responsable de mantener las lentes desinfectadas y de minimizar las complicaciones en el uso de esas lentes de contacto al mínimo. Fijaros que los fabricantes de los líquidos de mantenimiento, para que estos líquidos de mantenimiento puedan tener su marcado CE, necesitan pasar una serie de controles, como son este que veis aquí de la norma ISO 14729, que nos obliga a los fabricantes de líquidos de mantenimiento a demostrar que su líquido de mantenimiento es capaz de atacar y activar la cantamoeba en su formato trofosfoide, ¿de acuerdo? Entonces, si es capaz de hacer esto, eso significa que cualquier otro patógeno que tenga mucha menos resistencia que la cantamoeba será inactivado y será fácilmente manejado por estos líquidos de mantenimiento. Fijaros que, y vuelvo a insistir en la importancia de los líquidos de mantenimiento, y por eso esta diapositiva también, fijaros que estos líquidos de mantenimiento son los responsables de que tengamos una buena desinfección de las lentes de contacto, ¿de acuerdo? Si no trabajamos bien con el líquido de mantenimiento, por muy bien que esté hecho la adaptación, el riesgo, que es lo que marcan estas tablas, de tener una infección, en este caso por la cantamoeba, que insisto mucho en la cantamoeba porque es el patógeno más resistente, se multiplica por 3 o por 4. Podemos tener la adaptación perfecta, que si el paciente no limpia bien el estuche, no lo cambia debidamente o deja las lentes en agua en vez de en su solución única o en superóxido, el riesgo de complicaciones se multiplica de manera exponencial. ¿Qué pasa con el coronavirus en concreto? Bueno, pues el coronavirus hay que tener ciertas cuestiones en la cabeza claras en estos momentos en los que tenemos una excesiva información sobre este virus y sobre esta patología y mucha de ella mal interpretada, por eso hay que leer bien y ser muy críticos con todo lo que leamos. En el coronavirus, en un trabajo que veis aquí en la pantalla, que veis de persistencia del coronavirus en superficies inanimadas y que yo creo que ha sido de los trabajos científicos más comentados, no solamente en los webinars como este, sino también en la prensa convencional, porque en él es el trabajo en el que se habla de que este coronavirus puede estar en el metal más de 5 días o en las siliconas hasta 5 días. Pues en este trabajo también hay unas tablas en las que se muestra cuáles los mejores biocidas para inactivar el coronavirus. Y yo os he marcado con unos cuadritos los 3 biocidas que he comentado anteriormente, yo creo que fue en la segunda o la tercera diapositiva de la presentación, que se utilizan en los líquidos de mantenimiento, que son el hipoclorito de sodio, que es la lejía, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y la povidona iodada, ¿de acuerdo? Estos 3 han demostrado una capacidad de inactivación del virus muy potente.
A tal punto que, fijaros que el peróxido de hidrógeno, a una concentración de 0,5%, en un minuto es capaz de bajar 4 log la actividad del virus y, por tanto, disminuir tanto la carga viral que es como si lo hubieras inactivado por completo. Y en el caso de la povidona iodada, pues llega a hacer esto en 15 segundos. Vuelvo a repetir, fijaros que en esta diapositiva, en esta tabla, todos estos virus que veis aquí no es el SARS-CoV-2, sino que son otros coronavirus que, perdón, en este lado de aquí, son otros coronavirus que son de la misma familia. En este caso, por ejemplo, con el formaldehído, veis el SARS-CoV, que es el SARS que hubo infección en el año 2002, pero no es el actual. Ninguno de estos pertenece exactamente al que tenemos ahora, pero son muy parecidos. Daros cuenta que, por ejemplo, este que habla del peróxido de hidrógeno, el HCOV, es el virus que probablemente pasamos todos los años cuando nos resfriamos. El responsable de nuestros resfriados es un coronavirus también. Ok, pues teniendo en cuenta que tenemos unas referencias, además de esta publicación, que es una revisión genérica del coronavirus, pero tenemos también una revisión que salió en el mes de abril en Contact Lens and Anterior Eye sobre diferentes consideraciones a tener en cuenta en la adaptación de las lentes de contacto y en el manejo del paciente de lente de contacto con el tema del coronavirus, y que está demostrado que hay biocidas que utilizamos en las lentes de contacto actualmente, incluso en concentraciones mucho más bajas, y que son capaces en un minuto de inactivar este virus. A día de hoy no hay ninguna razón para que cambiemos nuestros sistemas de mantenimiento de las lentes de contacto. Esto quiere decir que si nosotros les recomendamos a nuestros pacientes el uso del líquido de mantenimiento, ya sea solución única o peróxido, de la manera habitual que lo está haciendo y sigue las recomendaciones de higiene de manos antes y durante la manipulación de la lente de contacto, no tenemos que hacer ningún otro cambio más, ¿de acuerdo? Es decir, no es necesario que las lentes de contacto estén 6 horas en un peróxido para poderlas utilizar después, para poder inactivar el virus, porque eso significaría que lo que estamos haciendo nosotros con el gel hidroalcohólico, que suele ser isopropanol, que es un derivado del alcohol isopropílico, desinfectándonos las manos con ese gel, necesitaríamos estar 6 horas en contacto con ese gel para inactivar el virus, y no es así, lo hacemos en cuestión de un minuto. Y lo mismo pasaría con las lentes de contacto. En el caso de las lentes de contacto que tenéis en vuestras consultas en caja de pruebas, ahí sí que hay que tener más atención, porque son lentes de contacto que van a estar que vamos a utilizar con diferentes pacientes, es decir, que no es de un uso personal, sino que es de un uso comunitario, en el cual esa lente de contacto sí puede ser un vector de propagación. Y ahí sí que es recomendable que la desinfección sea mucho más potente, pero no solamente por este coronavirus, sino por cualquier otro patógeno. Y veis en esta tabla lo que recomienda la Academia Americana de Optometría en el caso de las lentes permeables al gas y en las lentes híbridas y las lentes blandas. Es decir, aquí sí se recomienda que estén al menos unas 3 horas en un peróxido al 3% para garantizarnos esa desinfección. Pero os vuelvo a repetir, esta desinfección que nos está diciendo la Academia Americana de Optometría no está pensada solamente en este coronavirus, que probablemente no necesita estas 3 horas para conseguir esa desinfección. Está pensada en todos los patógenos que podríamos transmitir con una lente de contacto que va a pasar de un paciente a otro en una caja de pruebas. Y vuelvo a repetir que el coronavirus no es precisamente de los patógenos más resistentes de los que podríamos tener contagio a través de las vías oculares. Por tanto, ¿cómo los tenemos que usar estos líquidos? Pues, ¿cómo estarían recomendados antes de esta epidemia? Exactamente igual. Y este es uno de los grandes mensajes de esta presentación. Las soluciones únicas son un fake. No podemos tener una solución única que sirva para limpiar, desinfectar, guardar y aclarar. Porque, entre otras cosas, si aclaramos con la propia solución única, lo que estamos haciendo es que se queden restos de ese biocida en la superficie de la lente de contacto y tengamos irritaciones oculares. Por tanto, es imprescindible combinar esas soluciones. Podemos combinar, si es un peróxido, con un limpiador, porque ese peróxido no tenga la capacidad limpiadora. Por ejemplo, hay peróxidos que tienen limpiadores enzimáticos
tanto de proteínas como de lípidos, pero hay otros que no. Por ejemplo, los que van con disco de platino son muy buenos desinfectantes, pero muy malos limpiadores, pues es buena idea combinarlos con un limpiador. En el caso de una solución única, lo ideal no es solamente combinarlo con un limpiador, sino que puedes utilizar esa solución única para casi todo, menos para aclararlo. Y entonces lo tendríamos que combinar con una solución salina para que el uso de la lente de contacto sea más eficaz y más cómodo. Y luego, otra recomendación, que son las 3 Fs. Y ahora mismo, la primera F de las 3 es probablemente la más importante de todas y la que no tenemos que olvidar, que es frotarnos las manos. Es crítico y fundamental que nos frotemos las manos, porque si no nos frotamos las manos vamos a poder llevar cualquier patógeno que tengamos en la superficie de nuestras manos a la lente de contacto y después ponérnosla en el ojo. Y en este caso, con este coronavirus, con más razón todavía que se está recomendando de manera masiva esa limpieza de manos. Mi recomendación es que lo hagáis con agua y jabón y la aclaréis bien luego con agua, porque si lo hacéis con geles hidroalcohólicos tendréis que esperar un rato a que ese gel se termine de evaporar para no dejar restos del gel en la lente de contacto que podría provocar irritaciones oculares. Pero no solamente tenemos que frotar las manos, hay que frotar la lente de contacto. Si no es una lente de contacto de uso diario, necesita una limpieza. Y no vale la limpieza simplemente con dejarla en la solución única. Siempre hay que frotar para poder hacer un movimiento de arrastre de la suciedad y de los patógenos que estén en la superficie y así que puedan ser mejor aclaradas. Y hay que frotar el estuche. El portalentes hay que limpiarlo, dejarlo secar al aire o con papel que no deje restos, pero hay que limpiarlo. No solamente hay que cambiarlo, que lo vamos a ver más adelante, cada vez que cambiamos de solución de mantenimiento, sino que hay que limpiarlo todos los días para eliminar los restos de biofilm que quedarían de patógenos en la superficie del estuche. Lo de la limpieza de manos, lo vuelvo a recalcar, es importante incluso cuando estamos hablando del uso de lentes de contacto diarias. ¿Por qué? Porque si no nos limpiamos las manos bien antes de abrir el blister para coger la lente y ponérnosla en el ojo, esa mano contaminada puede contaminar la lente y entonces, a pesar de haber eliminado el riesgo del uso continuado de una lente de contacto y de haber eliminado el riesgo de utilizar mal un biocida para limpiar esa lente de contacto, lo que estamos haciendo es traspasar el contaminante de nuestras manos a la lente de contacto en un solo uso y, por tanto, el riesgo de infección ocular será exactamente igual. Esto es crítico, muy crítico. Las instrucciones de uso que nos da el fabricante con los líquidos de mantenimiento no nos las da para que hagan de cuñas dentro de la caja de cartón donde viene el bote y que el bote no se mueva. Sirve para que se las expliquemos a los pacientes y los pacientes sepan exactamente cómo las tienen que utilizar. Fijaros si son importantes las instrucciones de uso, que es una de las cosas donde más incidencia hacen las auditorías de las agencias del medicamento en los fabricantes, porque es una de las medidas que tiene que tomar el fabricante extrapolado al profesional que va a adaptar la lente de contacto para evitar las complicaciones, es decir, para minimizar los riesgos en el uso de esos líquidos de mantenimiento. Y por tanto, es fundamental no solamente que le entreguéis esas instrucciones que vienen con el líquido de mantenimiento, sino fundamental que se las expliquéis. Porque si solamente se las entregáis es muy fácil, y probablemente si hiciéramos un estudio de esto, el 90% de los pacientes no se las leerían, es muy fácil que no utilicen el líquido de manera correcta. Por tanto, se las tenéis que explicar, tenéis que perder un poco de tiempo en explicárselas. Y luego, cada vez que vengan a consulta a revisar sus lentes de contacto, ya lo hagáis cada 3 meses, 6 meses, en el periodo que vosotros tengáis establecido en vuestras consultas, es fundamental y crítico que le volváis a recordar cómo se hace la limpieza de las lentes de contacto y que ellos os expliquen previamente cómo lo están limpiando, porque a lo mejor encontráis que no están haciendo o siguiendo las indicaciones que le disteis al inicio y eso puede ser un motivo de complicación en el uso de la lente. El portalentes, os lo he dicho antes, el portalentes es crítico. Fijaros, eso que habéis morado dentro de los portalentes en la imagen que está el portalentes marcado con una C, eso no es el color del portalentes del fondo, eso es biofilm, es decir, eso son colonias de bacterias, hongos o otros patógenos
que pueden estar residiendo en la superficie del portalentes y que se pueden transferir a la lente de contacto y provocar una infección. Por suerte, nuestro epitelio corneal es muy impermeable y mientras no tengamos una tinción corneal un poquito severa, un grado 2, es más difícil que tengamos una conjuntivitis, una queratitis debido a estos patógenos. Pero claro, es mucho más fácil prevenir y por tanto es mucho mejor mantener esos estuches limpios. Y para mantenerlos limpios no solamente hay que limpiarlos todos los días, sino que hay que cambiarlos cada vez que tenemos Gonzalo, una lente de contacto nueva. Dime. una preguntita. Sí. ¿Habría alguna manera de enseñarle al paciente la mierda que tiene? Algo sencillo en el que, a ver, estos que tienen la foto de ahora se ve claramente que tienen mogollón de mierda, pero ¿hay alguna manera que nosotros podamos enseñar cuando vengan a decir, enséñanos tu portalentes, que nosotros podamos ver esto, que le enseñemos al paciente, mira cómo lo tienes? Bueno, yo no veo ahora mismo, no se me ocurre ningún método, lo pensaré y te lo comentaré, no se me ocurre ningún método para enseñarle cómo tienes el estuche. A mí lo que se me ocurre es que cada vez que vengan a comprar el líquido de mantenimiento, te dejen el portalentes antiguo y se lo lleve con el portalentes del líquido que le estás vendiendo. Y con eso lo que vas a conseguir no es ya solo educarla que lo tiene que cambiar, sino vas a conseguir que lo cambie, porque lo va a cambiar en tu establecimiento. Vale, yo creo que esa puede ser una buena opción. Vale, como cuando se cambiaban las botellas de agua antiguamente. Parecido, efectivamente. algo parecido, porque es que esto es muy importante, porque claro, estos estuches que vemos ahora son exagerados, pero bueno, vosotros habréis visto en la consulta seguramente estuches como estos a patadas. A patadas, totalmente. ¿Vale? Entonces, fundamental que se cambie de estuche cada vez que se cambia el líquido y lo normal es que un líquido se cambie todos los meses. Con lo cual no es algo no es algo muy habitual, vamos. No va a ser un cambio a largo plazo, ni mucho menos. Otra pregunta que tengo de la diapositiva que pusiste antes, de las soluciones únicas que no son la panacea. Esta. Sí. Por ejemplo, para la gente que utiliza lente desechable mensual o quincenal, ¿tú qué recomendarías? O sea, solución única más limpiador. Desechable quincenal. O mensual. O mensual. Yo, si no tiene problemas de higiene, es decir, es un paciente correcto, no tiene problemas de higiene, usa las lentes de manera adecuada, no tiene una lágrima muy grasa y que pueda ensuciarse mucho, con una solución única y una salina en monodosis para aclararla, suficiente. Pero siempre tiene que utilizar una salina para aclarar. En aquellos pacientes que utilizan mensuales y que tienes que no mantienen una higiene correcta, que sabes que van a utilizar las lentes de sí, 2 meses. Podríamos de mala manera, ¿no? Que van a utilizar 2 o 3 meses. Aquellos que sabes que no van a hacer el uso de la solución única de manera adecuada, que la van a mantener en la solución única varios días y van a utilizar la misma solución única, yo en esos pacientes, aunque sean desechables mensuales o quincenales, les pondría peróxido. Porque si no mantienen las manos la higiene muy correcta, el peróxido va a ser mucho más desinfectante que una solución única. Pero, por ejemplo, esta diapositiva que tienes, por ejemplo, aquí, como es de Bausch, pone Biotrue más Duolens o el Boston Advance. Sí. ¿Eso sería una buena combinación? Sí, perfectamente. Es decir, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de una lente de contacto escleral o una lente de ortokeratología. Tú podrías combinar una solución desinfectante con un limpiador, porque ya estamos hablando de lentes de contacto que no son desechables. Estás hablando de una lente más convencional que va a estar el paciente durante un año. Entonces, combinar un desinfectante, ya sea peróxido o solución única, con un limpiador en este tipo de lentes de contacto es adecuado. Y, por ejemplo, en las lentes esclerales es mejor utilizar peróxido o solución única de lente blanda que utilizar un acondicionador de lente permeable porque son muy grandes y son más difíciles de aclarar. Sí, nosotros utilizamos, tanto en escleral como ortoK, utilizamos peróxido más Proyent o peróxido más limpiador. Eso es. Entonces, las dos ideas que yo quiero que os llevéis para casa con esta presentación son, en este caso, relacionadas con esta epidemia y con el coronavirus, son dos. La primera es que el COVID-19
si tiene algo positivo, es que nos está mostrando la importancia de las medidas de higiene. ¿De acuerdo? Es decir, la importancia del lavado de manos, en este caso, de las lentes de contacto, del mantenimiento de las lentes de contacto. Y, por tanto, cuando toda esta epidemia que tenemos ahora mismo y que ya vamos camino de su mejora desaparezca y quede en un mal recuerdo, yo lo que espero es que lo que haya dejado sea el pozo de nos tenemos que seguir lavando las manos todas las veces que haga falta a lo largo del día, cada vez que vayamos a hacer algo que implique tocarnos los ojos, la cara, la nariz o la boca y que pueda ser un vector de contagio. Eso es el primer mensaje que os lanzo con esta presentación. Y el segundo es que nos quitemos un poquito el miedo. Este coronavirus no es precisamente, ya lo he dicho varias veces, el patógeno más resistente y por tanto su eliminación es muchísimo más fácil que cualquier otro patógeno. ¿Y eso qué significa? Significa que le tenemos que dar importancia porque hemos visto lo que ha provocado a nivel mundial en los últimos 3 meses, más por una cuestión de gestión sanitaria que por el propio riesgo de fatalidad que tiene este virus, ¿de acuerdo? Porque hay otros virus y otros patógenos que están con nosotros desde hace más tiempo, que son mucho más letales, pero que no han llegado a tener una capacidad de infección en un periodo tan corto de tiempo como este, que ha hecho que los sistemas sanitarios se colapsen, pero precisamente no es el más resistente y precisamente no es en el único que tenemos que pensar. Es decir, no pensemos en limpiar nuestras lentes de contacto, lavarnos las manos porque nos podemos contagiar de coronavirus, porque a nivel ocular el coronavirus todavía no ha demostrado nada, absolutamente nada. No llegaría ni a un 1% de pacientes de coronavirus que hayan presentado conjuntivitis. Está muy, muy en entredicho el hecho de que pueda haber un contagio a nivel ocular, porque la carga viral que podría llegar a las vías respiratorias del contacto que hubiera podido tener en la conjuntiva es muy bajo. Fijaros que hay algunos artículos científicos que hablan de que se han encontrado estas angiotensinas, que son las proteínas a las que se pueden unir, o estos neurotransmisores, estos receptores a los que se pueden unir este coronavirus y provocar el daño que provoca a nivel respiratorio. Hay algún artículo que dice que se encuentra en córnea y si hubiera un contagio a través de las vías oculares, encontraríamos signos de la patología a nivel corneal, cosa que no se está encontrando. Y por tanto, a nivel ocular, todavía no ha demostrado nada y tenemos otros patógenos como la cantamueva, como la pseudomonas aeruginosa o los adenovirus, que un contagio por cualquiera de estos 3 que os he dicho, y hay otros muchos más, ¿de acuerdo? Hay otras bacterias que también son bastante peligrosas, como por ejemplo la Serratia. Contagio por cualquiera de estos 3 que os he dicho inicialmente, a nivel ocular, tienen unas consecuencias muy graves, es decir, incluso de la pérdida de la visión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pensemos en la desinfección de las lentes de contacto, no lo hagamos pensando en este coronavirus, hagámoslo pensando en el resto de patógenos que ya estaban antes del mes de marzo, ¿de acuerdo? Por eso, la primera idea de llevaros para casa es la de a ver si con esto conseguimos darnos cuenta de la importancia de la desinfección y de la higiene. ¿De acuerdo? Y esto era lo que os quería contar. Así que pues, Gonzalo, si te parece, como estamos casi en familia, ¿qué te parece ¿sí? si te hacen las preguntas? Perfecto. Abre el micrófono, sin problema. Espera un momentito que les voy a ver si me deja. Lo tienes que hacer tú. Vale. A ver, participantes, espectadores, permitir hablar. Abierto está. Vamos, yo creo que podéis reiniciar audio, a ver. No, no. En teoría podéis hablar, yo creo. Sí, en principio sí. Pero tenéis que quitar el micrófono, yo creo, ¿eh? Tenéis que habilitar vosotros el micrófono, o vosotras. ¿Podéis o no podéis? Voy a dejar de compartir para que pueda ver bien lo del Zoom. A ver.
¿Podéis hablar? Sí, ¿no? Imagino. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, simplemente tenéis que abrir el micrófono y preguntar. No se escucha nada. No, pero no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pues no sé, que me aparece como el símbolo del micrófono como apagado, no sé por qué. Sí, pero a ver. A ver. Joana ya tiene el micrófono abierto, parece. Pues ahora sí. Joana, si tienes que... Te voy a levantar la mano por ahí. No sé, Joana, no se escucha. no se escucha. Bueno, pues si no, que me manden un correo a mí, yo Eso es, sin ningún problema. Sin ningún te problema. lo... Yo estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis o cualquier duda que tengáis sobre este tema. Pues nada, muchas gracias, porque había dudas, Gonzalo, ¿eh? Yo tenía dudas porque escuchaba muchas versiones, como lo que has dicho tú, de mantener 6 horas o en peróxido y la verdad Claro, a que... ver, la cuestión está en que con este tema del coronavirus hemos tenido un exceso de información, incluso científica. Piensa que en los últimos 4 meses se han publicado en PubMed más de 10.000 papers relacionados con el coronavirus. Y eso significa una auténtica barbaridad. Y eso es porque la mayoría de los trabajos se han publicado sin pasar por la revisión de expertos que se suele hacer en las revistas, para que pudiera estar la información a disposición de los investigadores para poder avanzar lo más rápido en la investigación contra este virus. Pero eso significa que probablemente en condiciones normales el 70%, 80% de esos trabajos científicos hubieran sido rechazados y no estarían publicados, con lo cual están contando cosas que metodológicamente no están bien diseñados y por tanto las conclusiones que sacan son conclusiones con una robustez muy, muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema, que tenemos información de todo tipo y mucha de ella con poca calidad científica. Y en el caso de las lentes de contacto, lo que pasó fue que hubo un oftalmólogo italiano que leyó en esa revisión que he puesto en una de las diapositivas que el coronavirus podía persistir en el caucho de silicona hasta 5 días y dijo entonces que no se podía utilizar lentes de contacto porque podía estar en las lentes de hidrogel de silicona durante 5 días y provocar contagio. Y a partir de ahí lo que se generó fue pues esa bola de no se pueden utilizar lentes de contacto y si se utilizan hay que desinfectarlas como si lo que tuviera allí fuera el virus más resistente del mundo, cuando no lo es. Y de ahí viene esa desinformación. Empieza a salir información en la prensa nacional, en la prensa convencional, y entonces la gente se asusta y se emiten comentarios por gente que no ha terminado de leer esos trabajos de manera crítica, que hacen que se quede con la sensación de que no se pueden utilizar las lentes de contacto o que necesitan una desinfección, pues imaginaros, Sí, sí, yo lo que he 100 notado es veces más que las manos. Es decir, Sí, sí, es decir, yo lo que he notado es un incremento en las ventas de peróxido alucinante, claro. pero alucinante, es decir, no sé yo hasta qué punto, A por ver, eso, si tú me preguntas a mí qué líquido de mantenimiento le recomendarías a todo el mundo si solo tuvieras uno, claro, sí, yo sí, eso está te claro, diría peróxido. peróxido. Es decir, yo soy un enamorado del peróxido y me parece que es el líquido de mantenimiento que tendría que utilizar todo el mundo. Porque, primero, es el mayor desinfectante o uno de los mayores con la povidona iodada. Y segundo, una vez que está neutralizado, la solución en la que se queda la lente de contacto es una solución salina con humectante. Con lo cual, el riesgo de irritación de la superficie ocular después de haber sido neutralizado el peróxido es muchísimo menor y va a hacer que la lente sea más cómoda que si utiliza una solución única. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece bien. Pero si yo tengo un paciente en consulta que está utilizando solución única y la está utilizando bien, no le voy a cambiar a peróxido por el tema del coronavirus. Le cambiaría a peróxido por otros patógenos, pero no por el coronavirus. Porque además, esa lente de contacto no va a ser portador del virus para nadie. Es decir, si esa persona se contagia porque la lente de contacto está contagiada, es porque él tiene en las manos el virus, se va a contagiar con la lente de contacto, se va a contagiar porque se toque la nariz o la boca. Es decir, que no, la lente de contacto no va a ser
un vector de contagio, ni mucho menos. Con lo cual es algo exagerado. Pero bueno, es lo que tiene vivir en estos tiempos de desinformación. De conexión completa. Es decir, tenemos información que nos llega por todos los sitios. Y claro, hay que saber filtrarla. Totalmente. Bueno, pues con esto lo dejamos, Gonzalo. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.